Bienvenidos a este podcast, en sintonía con tu presencia. Buenas tardes, gracias por su compañía. Hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante con nuestro invitado Francisco Villate sobre Billy Mayer y este personaje de la historia llamado Immanuel. La vez pasada nos quedamos como los ojos cuadrados con algunas declaraciones de Francisco. Hoy vamos a seguir sin juicio, libres de juicios, con una mente bien abierta y cada quien que tome lo que su corazón le diga. Vamos a recibir a Francisco, que ya está aquí esperando en Toronto. Bienvenido, Francisco. Gracias. Hola, Rosana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú Muy el día de bien, hoy? Bueno, aquí un gracias. poquito medio resfriado porque ha caído una tormenta enorme en Estados Unidos, Canadá, 60 centímetros de nieve. Tuve que salir ayer a caminar a ir a la odontología, entonces medio me resfría. Espero que mi voz funcione el día de hoy. Sí, están muy bien, pero Sí. sí, qué frío, ¿eh? Sí lo vi en las noticias. ¿A menos cuánto están ahí ahorita? Ahorita está -14, pero con la brisa se siente -24. Entonces es Oh, bastante frío. bastante frío. Bueno, lo bueno es que existe la calefacción y están bien preparados para ello. No, yo aquí estoy de maravilla, como en un clima calientico, muy bien. Calientico, Bueno, como Colombia casi. bueno, bueno, vamos a tratar de un tema que es polémico. En los Ujú. últimos programas han sido polémicos también. Acuérdate del Apolo 11, ese es Sí, uno que claro. es cada uno en medio de una batalla entre distintos grupos. Entonces son temas muy polémicos. El anterior, pues también en las abducciones, porque mucha gente ha oído casos y ha estudiado casos de abducciones y dicen, eso no es posible, que sea una alucinación. Esas abducciones pueden ser reales, siempre y cuando haya de pronto evidencia o la persona haya tenido un tiempo perdido, haya ciertas pistas de que está en un sitio y apareció en otro. Eh, no hay que pensar que todas las abducciones son irreales. Hay que pensar es que hay una gran mayoría que no son reales. Es lo que dice Billy Mayer. El Eh, tema que también has comentado de la hipnosis también es polémico, ¿no? De las regresiones y todo esto, ¿no? Que el mismo hipnotista o regresionista te implanta ahí un recuerdo ficticio, pues. sí, esa parte es muy polémica. Yo hice una especialización en coaching. Coaching es en la que uno está, es coaching transformacional, en la cual yo entrevisto personas. Tengo que tener mucho cuidado y tener mucha responsabilidad en la forma de preguntar, porque a veces la pregunta guía hacia una respuesta. De hecho, hay gente que siempre pregunta para hacer una afirmación. En forma de pregunta dicen, sí, pero ¿no crees tú que fue equivocado haber ido por allá? Entonces, Ya, esa pregunta está diciendo, yo creo que fue equivocado que fueras. es No está verdad. preguntando. Son formas de... Entonces, hay que aprender a hacer preguntas abiertas, dejar que la persona exprese lo que hay en su mente. Sí. Entonces, ese también era polémico. Hoy vamos a tratar otro polémico. Sé, por ejemplo, que tú has estado trabajando en el tema del Cristo, que es como un nivel de conciencia. Te Ujú. agradezco, digamos, la aclaración y ya lo entiendo perfectamente. Creo que tu experiencia personal es más válida que cualquier otra cosa que pueda decir cualquier otra persona. Así El es. mismo Billy Mayer o Diosecito que se te aparezca y te diga una cosa o la otra. Entonces, hoy Claro. vamos a tratar sobre este tema. Bueno, no sé, ¿tengas alguna pregunta antes de empezar? No, 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 estoy muy abierta a todo lo que nos Bueno, vas a mostrar y nada más decir que en sintonía con tu presencia siempre, siempre va a unir espiritualidades, siempre va a estar con una mente abierta, siempre va a escuchar a todos, así que vamos a ver qué nos dice Billy Mayer. ok. Y, no, y el propósito de esta charla no es convencer a nadie de nada. Y vuelvo a hacer énfasis, esto no es la absoluta verdad. Son temas que pueden sonarle diferentes a algunas personas. El propósito es que enriquezca su experiencia personal, pero la experiencia de cada persona es lo más valioso. Entonces, no tienen que creer nada de lo que yo estoy diciendo, no tienen que creer nada de lo que dice Billy Mayer. De hecho, ha sido tan polémico que en alguna ocasión
eh, tuvo un atentado recién que inició cuando vivía en Hinwil, una pequeña ciudad en Suiza. Una señora que había escuchado de él pensaba que era el anticristo y se fue y le disparó, lo vio a través de la ventana en su estudio, en su casa, y la bala entró, pues no le pegó. La señora no tenía muy buena puntería. Posteriormente la señora se sintió mal y fue a hablar con él y él le ofreció disculpas. Me pareció muy bello gesto de ella. Terminaron de muy buenos amigos y Billy menciona que ella a veces pasaba por su casa, se tomaban el té y hablaban amablemente. A Billy Mayer le han hecho varios atentados y no porque sea el tema de los ovnis. Hay muchas personas que hablan de temas de ovnis y no reciben atentados contra su vida. A él realmente le han hecho atentados es por hablar de estos temas que van en contra de las religiones. Por ejemplo, él hablando con Semyase le comentaba que Jehová, el Dios de los israelitas, este famoso Jehová o Yahvé, él había sido un extraterrestre. Lo que pasa es que había sido megalómano y había hecho cosas que no eran correctas hacer. Había manipulado un poco a algunos grupos en la Tierra. Entonces, cuando alguien de religiones que tienen que ver con Jehová, los judíos, escuchan esto, eh, eso les choca muchísimo. Claro, se ofenden. Sí, funcionamos a base de creencias y cada uno tiene sus creencias conforme nació y nuestras personalidades están hechas de creencias. Entonces, bueno, pues lo dicho, hay que estar abiertos y sin juicio y escuchar. Cada quien tiene la última palabra. Correcto. Y esas creencias se están construyendo a diario. De hecho, el caso de Billy Mayer dice que estamos pasando de la era de creer a la era de conocer. O sea, tú puedes formarte tus creencias, pero que sea tu propia experiencia personal, porque tú lo ves lógico, lo has analizado, le encuentras la lógica y tienes una razón para creer en algo. Pero él dice que hay que dejar de creer, tumbar esas creencias. Y este caso de Billy Mayer rompe muchos paradigmas, no viene a mostrar información bonita, sino, o sea, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar en estos momentos. Recuerda que somos como el niño que está creciendo, se está volviendo adolescente, entonces como raza humana estamos entrando en un estado en el que nuestro papá que lo idealizábamos resulta que es un ser humano común y corriente, le vemos todos los defectos y a veces hasta nos enojamos con él. La humanidad está entrando en ese proceso. Entonces, si se sienten enojados o incómodos por estos que se está mencionando, por favor, pues tómenlo amablemente, miren lo que les convenga y ignoren lo que crean que no es cierto. Em, Vamos a hablar entonces del tema. Mucha gente se pregunta si Jesucristo sí existió. Digo algunas personas, especialmente algunos dicen que hay libros antiguos de historiadores, pero no mencionan todo esto que menciona la Biblia, todas esas historias fantásticas y todo eso que ocurrió alrededor de Jesucristo. En realidad sí hay textos antiguos que mencionan, pero lo mencionan de una manera diferente. Si alguno de los que está escuchando esta charla es profundamente religioso, tiene creencias muy establecidas y, por ejemplo, cree que Jesucristo es perdón, es el Hijo de Dios, que la Virgen subió al cielo llevada por los ángeles y es un ser divino, que Jesús murió en la cruz y luego resucitó. Todo este tipo de creencias de tipo religioso cristiano, quizás esta charla no es para esas personas. Van a sentirse chocados por lo que vamos a hablar aquí. Pues aquí vamos a hablar de extraterrestres, cómo influenciaron y cómo han venido influenciando la raza humana, cómo ha habido personas especiales como Immanuel, que era el verdadero nombre de Jesús. Jesucristo no existió, existió Immanuel. Era un nombre diferente, es cuestión de semántica. Eso es lo que vamos a mencionar aquí. Entonces, vamos a entrar entonces con esa advertencia. Nuevamente, esto es para que cada cual crezca en conocimiento. No estamos inyectando aquí conocimiento. No se dejen inyectar nada. Eh, ¿Cómo surgió el tema de Immanuel? Bueno, resulta que había un señor que se llamaba Isa Rachid, que está arriba a la izquierda, es una foto en blanco y negro. Billy, el chico del sombrero vaquero, está a la derecha.
Recuerden que Billy Mayer em, se llama Edward Albert Mayer, pero una señora lo vio vestido así y le dijo, tú se me pareces a Billy the Kid. Entonces le dijo, tú eres Billy. Entonces a él le encantó ese nombre y de ahí en adelante lo tomó como un apodo. Y de hecho los Pleyaren le dijeron que ese nombre lo iba a acompañar de ahí en adelante. Mucha gente lo iba a recordar más como Billy y no como Edward. Isa Rachet, el señor del bigote y corbata, él era un pastor que vivía en la zona de Palestina. Él era de estos ortodoxos. Él sabía de varios idiomas, sabía entre otros alemán y arameo. Entonces él podía traducir del arameo perfectamente al alemán. Isa Rachet, unos años antes de que se encontró con Billy Mayer, había recibido impulsos telepáticos de los extraterrestres Pleyaren, que le explicaban dónde estaba la verdadera tumba donde habían sepultado a Immanuel, donde estuvo Immanuel después de la crucifixión. Él estuvo investigando, tratando de buscar, pero no logró encontrarla. Digamos, su telepatía no funcionaba muy bien, se sintió inspirado, pero no llegó al sitio que era. Después se encontró con Billy Mayer y al conocer a Billy, Billy sí tenía mejor contacto con los extraterrestres, los guiaron al sitio. Llegaron a una zona en las afueras de Jerusalén donde había una montañita, una medio colina. Esta foto que ven abajo a la derecha la tomó un periodista alemán. Estuvo haciendo una investigación con base en las descripciones que había dado Mayer y él llegó allá y tomó la foto y más o menos donde está la flecha roja, es una colina que está ahí y ahí parece que ahí estaba la tumba que era de José de Arimatea, que era el que había cedido su tumba o esa tumba que él tenía para que pusieran el cuerpo de Immanuel después de la crucifixión. Ellos llegaron allá y comenzaron a escarbar, encontraron una pequeña cavidad. Esa cavidad era pequeña. Aquí vemos arriba un pequeño diagrama en blanco y negro que hizo Billy Mayer, eh, indicando cómo era esa cavidad. Era de 3,50 metros de largo, grande, daba espacio pues para que hubiera una persona o o enterrar una persona allí en ese lugar, un pequeño mausoleo muy rústico. Lograron abrir un pequeño agujero de unos 30 centímetros que encontraron en la montaña y empezaron a escarbar y lo lograron ampliar. Se lograron meter y llegaron, Mayer con Isa Rachid entraron a ese sitio y allí encontraron varias cosas. Son como estas que vemos aquí, que Billy Mayer las llevó a Suiza más adelante. Entre ellas estaba lo que se llama un figurín, que es como un muñequito hecho en arcilla. Hoy en día los niños usan muñecas, o las niñas muñequitas hechas en tela, en otros materiales. Este era hecho en arcilla que parece que lo tenía Immanuel cuando era niño. Y otro era una pieza de gypsum, eso es mica. Mica es un mineral, esta es de muy alta pureza. Mayer la envió a unos laboratorios en Suiza y la analizaron y la pureza es increíble. Esa se la dio un extraterrestre que se llamaba Gabriel. El extraterrestre Gabriel se la daba a él para poder seguirlo porque él estaba en contacto con Immanuel todo el tiempo. Entonces Gabriel era el papá de Immanuel. Vamos a hablar un poquito de eso, aquí estamos empezando a pisar un ¿What? poquito. Bueno, acuérdate. Bueno, empezamos bien. Bueno, Roxana, ya vi que se te están parando los pelos. Hemos hablado Un antes poco. en la charla de la Atlántida, hemos hablado cómo llegaron extraterrestres del espacio, que eran simplemente humanos como nosotros. Y esos extraterrestres se cruzaron o tenían relaciones con mujeres de la Tierra. ¿Sí? Entonces, parece que ha sido posible algunas ocasiones que haya extraterrestres que les encanta alguna chica terrestre, tienen un romance y tienen relaciones sexuales. Entonces había un extraterrestre, Gabriel, que era Pleyaren, venía del planeta Erra, no era de los comandantes de los de más alto nivel, había otro que era de más alto nivel, que he encontrado el nombre, que era Elionón,
o llama Calatán, tiene dos nombres, eh, que era como el Ishwish, el maestro de sabiduría. Ishwish es una dominación de un nivel espiritual de la persona, así como lo que tú llamas el Cristo, que es un nivel espiritual que no se aplica solamente a Jesús, sino a muchas personas. Estos Pleyanes tienen esos niveles, esas denominaciones son como grados espirituales. Entonces, Gabriel era el papá de Jesús, pero no Jesús, sino Immanuel en este caso. Al llegar allá, Isa Rachid y Billy Mayer encontraron no solamente esto que estamos mostrando aquí, ese Egyptium que tiene cualidades piezométricas y es como un acumulador de electricidad, puede tener energía electrostática. Él se le permitía a Gabriel monitorear dónde estaba su hijo y Emanuel. Entonces lo monitoreaba desde su nave y sabía dónde estaba en todo momento. Se la dio y él la tenía como recuerdo. Eh, Terminó allá en la tumba y vamos a ver cómo todo esto terminó en esa tumba. ¿Qué encontraron allá? Encontraron un paquete como unos 60 centímetros de largo por 25. Era envuelto en una resina y adentro de la resina había un cuero. Habían unos scrolls, unos rollos de papel como pergamino, escritos, muchas hojas. Escribía muchas hojas, más grandes que tamaño oficio, un poquito más grandes, de 30 por 40, que estaban escritos en arameo. Y estaban enrollados, habían varios rollos, y todos esos rollos estaban envueltos en una piel, debe ser como piel de vaca o no sé qué animal sería, pero de un animal. Y encima de eso le echan una resina que vuelve todo eso un paquete, como un pegante alrededor, una resina que protege eso. Entonces está protegido por miles de años de la humedad y de daños ambientales. Encontraron eso, salieron de esa tumba y fueron después los desarmaron y encontraron que habían muchos rollitos, muchas hojas. Isa Rachid entendía y empezó a leer algunas cosas y le pareció, uy, esto acá dice cosas increíbles. Realmente son como herejías. Lo que dice son cosas que habla de viajeros del espacio, de vivir varias vidas, de que Jesús no murió aquí en la tumba, o que no se llamaba ni Jesús, llamaba Immanuel. ¿Ok? Entonces, Isa Rachid quedó con la tarea de traducir esos libros, esos rollos del arameo al alemán. No tenía sentido que Billy Mayer se los llevara consigo en su viaje, continuara con eso, porque él no entendía arameo. Entonces se los dejó a Isa Rachid y él quedó con la tarea de ir traduciéndolos y enviarle la traducción a Billy más adelante. Ahí habla de muchas cosas. Eh, Más adelante dice, digamos, los registros de las notas de contacto de Billy Mayer, que el extraterrestre, uno de los extraterrestres, Quetzal, después de que entraron allá y sacaron todo, él derrumbó esa tumba, la desbarató completamente. ¿Por qué razón? Él sabía que eso podría llevar más adelante, si fuera descubierta, a crear una nueva religión, una nueva rama del cristianismo y a crear cierta adoración hacia ese lugar. Y ellos están en contra de todo eso. Ellos no quieren que se creen nuevas religiones, quieren que el ser humano crea en sí mismo, no crea en otras cosas como religiones y otros seres. Entonces destruyeron esa tumba, entonces hoy en día está derrumbada. Si alguien trata de excavar algo, va a ser más difícil encontrarlo. Oye, No pero sé qué opinas. perdón, las autoridades de allá no dicen nada, o sea, uno puede ir, escarbar, sacar cosas, llevárselas y no decir nada. Pues esa fue en el año 64. No sé si vayas a Okey, hacerlo ahorita, seguramente la Mossad claro, te encarcela. En aquella ocasión era más fácil, era menos poblado esa zona. En el año 1963 fue cuando encontraron esto. Y es en las afueras de Jerusalén, no era dentro de los muros de la ciudad, porque no es okey. una ciudad amurallada. Es afuera, digamos, en una zona como si tú sales de Ciudad de México y encuentras Montecito, caminas por ahí, abres un hueco y encuentras algo. No necesariamente dentro de la ciudad. Eh, Sin embargo, a Isa Rachid lo siguieron, lo vinieron siguiendo
Parece que de pronto él le comentó a alguien y alguien se enteró. Finalmente la Mossad se dieron cuenta que él tenía algo que habían encontrado allá. Y seguramente comentó más de la cuenta de que eran escritos originales de la vida de Immanuel. Entonces, quizás habló demasiado y se dieron cuenta que los tenía y él empezó a huir. ¿Qué hizo Issa Rachet? Él estuvo huyendo. Cuando hizo la traducción de la primera parte, los primeros 34 capítulos o algo así que tenía esos escritos, se los envió a Billy Mayer, a Suiza. Él sabía, Billy ya le había dicho que que el papá del Estado tenía una casa en Hinwil, entonces se los envió a la casa del papá de Billy. Cuando llegaron allá los del correo, que llegaron allá, ya el papá de Billy no vivía allá, él no estaba, no existía. Pero ellos sabían que existía Billy Edward Albert Mayer y sabían dónde vivía, entonces los del correo, como es una ciudad pequeñita en esa época, pues se los enviaron a la casa de él y le llegaron casualmente a Billy y los pudo recuperar. Era la primera parte de la traducción, incluía toda la historia y la vida de Immanuel desde que nació hasta que fue crucificado, sobrevivió a la crucifixión e inició su viaje hacia la India. Entonces, y se cortaba ahí la historia. La parte que faltaba era relacionado con todo el viaje, la llegada a la India, lo que pasó allá en Cachemira, toda esa parte se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque en la misma carta, en los mismos traducción que le mandó Isa Rachid a Billy Mayer, le decía que había tenido un gran problema, que ahí le mandaba la primera parte de la traducción, pero que los rollos los había perdido. Que él estaba en un campamento en Líbano, refugiado con su familia, porque estaba huyendo de las autoridades israelitas. Allá hubo un ataque y entró el ejército israelí, atacaron el campamento en el Líbano, destruyeron todo. Él no tuvo tiempo de recoger esos rollos, tenía las traducciones consigo, las logró recoger, pero los rollos los tenía escondidos en algún lugar allá en su campamento, enterrados o algo. Pero él tuvo que huir porque tenía que cuidarse de que lo mataran. Entonces huyó con la familia, hubo la destrucción, destruyeron el campamento con bombas y se perdieron todos los rollos que tenía. Entonces no pudo seguir traduciendo el resto, pero le dice a Billy Mayer, aquí te envío, al menos tienes una parte en alemán de la primera parte, desafortunadamente la otra se perdió. A Billy Mayer pues le molestó mucho eso, dice que de pronto Issa Rachid de pronto fue muy cobarde no haber recuperado eso, pero pues yo entiendo, o sea, uno en medio de un bombardeo, pues rescata a su familia, no se va a poner a meterse allá entre el campamento a que le caigan las bombas, hubieran matado. Años posteriores, unos años más adelante, Billy se enteró de que Issa Rachid, que huyó hacia Bagdad, en Irak, allá lo siguió la Mossad y lo mataron. A él, lo mataron, le dispararon varias veces a él y a toda su familia. Los mataron agentes de la Mossad. Em, Él se enteró, pero mucho más adelante. Entonces, Issa Rachet terminó muerto por todo eso. O sea, todo esto hay un montón de historias un poquito violentas detrás de todo esto y todo el secreto que hay dentro de esto. Em, Ahora, ¿cómo era Immanuel? ¿Cómo era el rostro? Semyase hizo un dibujo que es el que vemos arriba a la izquierda. No es como el típico Jesucristo que nos muestran en las películas, como la de Sefirelli, es un señor como muy nórdico, bonito, ojos claros, piel lisa, nariz recta. No es ese, sino era un señor porque él nació en Palestina, esa zona era Palestina. Entonces él era judío. Entonces Immanuel nació como judío. A pesar de que su papá fuera Gabriel, su mamá era María. Entonces él tenía sangre judía y era morenito, como típico hombre de Palestina. Debajo del dibujo hecho por Sembyase, que lo hizo a lápiz, los extraterrestres a veces que cuando visitan a Billy, Billy les da una hoja de papel y un lápiz y ellos hacen dibujos. Entonces Sembyase y Pat, dos extraterrestres, a veces dibujan y hacen pues un pequeño esquema de cómo son las personas o cómo es lo que quieren describir.
Perdón, Abajo, ¿el dibujo es el de arriba o el de abajo? no, el de arriba, el dibujo es enllace. Abajo es un artista que con base en ese dibujo de arriba lo volvió un poquito más realista. Ujú. Entonces, como tratando de parecer cómo realmente era el rostro de Immanuel. Si uno mira el sudario de Turín, hay grandes diferencias. El sudario de Turín muestra una persona que es con la nariz mucho más larga, con facciones más finas y diferente a este señor que vemos dibujado acá. El sudario de Turín, algunas personas piensan que es auténtico y que representa el verdadero rostro de Jesús. Estudios de carbono 14 en la tela del sudario, que son estudios científicos, han encontrado que la antigüedad de la tela es entre el año 1260 al año 1390 de nuestra era. Es decir, es de la Edad Media. No es del año cero, no es de la época en que Jesús o en que Immanuel fue crucificado. Entonces, no es auténtico. Los Pleyanes le explican a Billy Mayer cómo se hizo ese sudario. Ese sudario lo hizo un señor llamado Luciano Casanova, que era un mercader de Turín. Él quería crear algo que fuera como una obra artística o una falsificación y decir que era el sudario de Jesús. Entonces él hizo es un sistema fotográfico que se hace con nitrato de plata. Él se consiguió un cadáver de alguien parecido, le hizo todas las marcas de crucifixión. eh, Ese señor tenía sangre tipo AB, no sé si era positivo o negativo, pero era tipo AB. El tipo sanguíneo de Immanuel era O negativo. Entonces era otra sangre distinta. Y ese señor lo envolvió, lo puso en un sistema y lo dejó por 4 días y a través de la luz, el sol, logró impregnar la imagen con un sistema de fotografía primitiva. La fotografía se hace con nitrato de plata y otras sales, y él era alguien que manejaba muy bien la química y sabía de cómo impregnar imágenes. Entonces hizo esa especie, llamémoslo falsificación o obra artística, como quiera uno llamarlo. No sé si la habrá vendido, se la vendería a alguien, era algo, una pieza muy valiosa. Eh, Perdón, ¿y esto y dónde, quién lo dijo, dónde está o sí, cómo? hay un informe de contacto, de pronto te puedo dar el número Ah, del informe de contacto. Pat le explica a él todos los detalles de cómo el señor Luciano Casanova, y la fecha exacta, en julio 7, y durante 4 días desde el año 1324, él hizo esa falsificación y ahí se encuentran más detalles. Te puedo dar la información del informe de contacto. Está en inglés, pero lo puedes traducir a español si lo deseas. Es más, hasta tengo un documento que si quieres te lo puedo enviar, que está en PDF, que tiene el resumen de todas las notas de contacto por temas. Entonces, tú quieres saber, por ejemplo, quién mató a Kennedy, le haces clic y vas a detalles de todo lo que dicen las notas de contacto. Está en inglés, pero explica todos los detalles y te dice la nota de contacto. Es una forma rápida de encontrar información. Te lo puedo enviar si te interesa. Eh, entonces, el sudario de Turín no es auténtico. Es que algunas personas piensan o han pensado que tiene algo extraño. Y si ustedes ven, es una imagen en negativo, porque es como una fotografía en negativo, hecha por un proceso químico. No es la imagen en positivo, sino es un negativo del rostro de alguien. Eh, entonces, ese era el rostro de él. Bueno, esa es una de las cosas que había que aclarar. Otra es sobre el tema de Judas. Tú recuerdas cuál era Judas Iscariote, ¿verdad? Lo que dice la tradición en la Biblia, el traidor. Era uno de los sí. apóstoles, de los 12 apóstoles, que traicionó a Ujú. Jesús y le dio un beso cuando vinieron a entregarlo, toda esa historia que conocemos. Había un señor que se llamaba Judá y Iscariot, que era un fariseo. Él seguía el grupo no eran 12 apóstoles, eran muchos más los seguidores, eran muchos más de 12. Lo que pasa es que el número 12 es como un número cabalístico que indica la totalidad, como las 12 tribus de Israel. Entonces se ha dicho que es 12, pero realmente no eran 12. Entre ellos habían hombres y mujeres, habían mujeres que lo seguían también. Judas Iscariot era uno de los que lo seguían, pero este señor Judas Iscariot
no es el que falsamente después se dijo que él había traicionado a Jesús. El que lo entregó y lo traicionó se llamaba Judá Iscariot, que es un dibujo, una representación artística abajo. El dibujo en la parte de arriba a la derecha, es hecho por Pat. Pat lo dibujó como él recordaba que era, o como la imagen que tenían de Judas Iscariot. Eh, Este Judas Iscariot tenía la característica de que era el único que sabía leer y escribir perfectamente en arameo. En esa época no es como ahora que todo el mundo sabe leer y escribir. Si no lo sabemos hacer, nos desconectamos del mundo, ¿cierto? En esa época no. En esa época muy pocos sabían, eran letrados, sabían leer y escribir. De hecho, todos los seguidores de Jesús, todos Lucas, Mateo, Pablo, todos ellos no sabían ni leer ni escribir. Explican en los informes de contacto, Billy Mayer, que Judas Iscariot, como era el más letrado, les enseñaba a ellos a leer. Entonces ellos ya podían empezar a leer el arameo y entender cómo hacer los primeros pasos en la lectura, pero no llegaron a tener la habilidad de escribir. Hasta él escribía mejor que lo que sabía escribir Immanuel. Entonces Judas Iscariot fue el que escribió toda la historia de todo lo que sucedió. Él fue el que escribió el documento original que lo llaman el Talmud de Manuel. Talmud significa las enseñanzas de, entonces Talmud y Manuel significaría las enseñanzas de Emanuel. Pues cuando digan la palabra Talmud es algún documento que trae enseñanzas de alguien. El Talmud de Francisco sería las enseñanzas de Francisco. Yo no voy a escribir nada sobre eso todavía. Bueno, si quieren llamar mis libros Talmud de Francisco, pero no creo que sea necesario. Este señor Judas Iscariot, él era el que sabía escribir y él era muy amigo de Immanuel. Immanuel tenía muchos amigos, entre ellos todos los apóstoles. Entonces él fue el que escribió toda la historia. Entonces, ahora, tú sabes que a veces suceden cosas importantes en la historia, especialmente en la antigüedad, y quedan como recuerdos de tradición oral y se van deformando con el tiempo. Y resulta que algo fue de una manera y lo exageran y lo vuelven de otra manera. Y así como dicen algunos historiadores, la historia la escriben los que ganan las guerras. Pues cuando hay un conflicto entre dos naciones, el que gana la guerra escribe la historia y entonces resulta que ellos fueron los buenos, son los que acabaron con los malos, pero si hubiera ganado el otro grupo, entonces la historia la escribía el otro grupo y ellos fueron los buenos y los demás eran los malos. Entonces la historia no dice exactamente lo que sucedió. La historia es una representación de algo que sucedió, pero no es la verdad absoluta. Entonces hay que darle ese contexto a los escritos antiguos. Y sobre todo leyendas que empiezan a crear cuestiones un poquito ficticias y exageran las cosas. Entonces, existe un libro que se llama El Talmud de Manuel, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. En la familia de Manuel hay discrepancias sobre su padre biológico. En notas de contacto dice que fue Gabriel, el padre, pero en el Talmud de Manuel dice que Gabriel era el padre espiritual, no biológico. Entonces, Immanuel, de cualquier manera, fue concebido de manera natural, bien sea por Gabriel o por José. En la antigüedad era más común que los extraterrestres estuvieran cerca de nosotros. Hoy en día se esconden, aunque recientemente ya vemos muchos ovnis y ya se están dejando ver algunos, pero en esa época era más común. Y sobre todo si son parecidos a nosotros, podían estar caminando por ahí y nadie se da cuenta que eran extraños. Algunas veces bajaban con su traje espacial o algo y los veían como seres divinos y los llamaban como ángeles. Entonces los extraterrestres eran los ángeles, los famosos U- ángeles. Una Sí. pregunta, ¿ellos pueden respirar aquí tranquilamente? O sea, son igual a Sí, claro, nosotros. sí, sí, sí. Los Pleyanes de Hera tienen un nivel de oxígeno similar al de nosotros. Ellos pueden estar aquí perfectamente. Lo que sé es que hoy en día la carga psíquica de la Tierra es mucho más densa. Entonces, un Pleyaren que venga aquí hoy en día le va a costar más trabajo. En la antigüedad, en la época hace 2000 años, el aire era mucho más puro, había menos gente, había menos carga psíquica en el planeta. Eso podemos hablar más adelante en una charla sobre cómo nuestras mentes colectivamente creamos una carga psíquica. En estos momentos es muy fuerte y tú lo percibes. Hay violencia
en el planeta Tierra. Y uno ve noticias y están llenas de esa violencia, esa rabia, ese odio. No tiene que estar tranquilo, relajado, respirar y saber que están ahí esos pensamientos de rabia. ¿Sí? Bueno, muchas personas tienen la idea idealista de que Jesús fue concebido de una manera milagrosa. Todo el tema de la Virgen María y cómo fue casi como una inseminación artificial con energía o algo, no sé cómo será eso, pero realmente para ellos las relaciones sexuales es lo más natural. De hecho, en alguna ocasión, Billy Mayer, en sus preguntas que le hacía a Semyase, le dijo, aquí tengo una pregunta que alguien me mandó, es la siguiente, ¿ustedes cómo tienen hijos? Y ella le dijo, ¿perdón? ¿Cómo así? Sí, ¿ustedes cómo tienen hijos? No, pues de la forma normal. Una mujer y un hombre, el hombre fecunda a la mujer, nace un fetico, crece y nace. Ah, ya, es que mucha gente piensa que ustedes tienen una forma mágica por ser tan avanzados y que hacen como una inseminación artificial o con energía. Le dicen, no, la forma de nacer el amor es lo más natural. De hecho, la religión católica ha sido basada mucho en una mentira y es considerar que la sexualidad es algo pecaminoso. Pues, y que los seres puros y elevados no tienen relaciones sexuales. Eso crea un gran problema y Billy Mayer lo explica. La sexualidad tiene que estar bien equilibrada, no tener excesos ni tener tampoco restricciones. Cuando una persona se restringe sexualmente y no tiene relaciones, se empieza a crear un desbalance energético enorme. Y entonces llega un momento en que se desborda hacia el otro lado. Entonces ahí se dan los casos de la pederastia y problemas que ha habido en la iglesia con ese tipo de situaciones. Es más natural que un sacerdote se case y tenga una familia normal, que maneje una sexualidad normal. Eso es una de las cosas que ha sido suprimida y la otra es el hecho de la mujer ha sido subyugada, que como si la mujer no fuera sabia, como si no tuviera sabiduría, y esa energía femenina ha sido puesta siempre como en un segundo plano, y tradicionalmente en la Tierra hemos sido muy machistas, desafortunadamente. Entonces, tratando de suprimir todo el tema de la energía femenina. Hoy en día está cambiando completamente, afortunadamente. Y ya hemos visto que ambos aspectos son realmente necesarios. José el carpintero se casó con ella más adelante, de alguna manera, pero tuvieron ese hijo y tuvieron otros hijos con María. Entonces, Jesús, perdón, y Manuel tuvo hermanos, medio hermanos, que estaban con él. Y José era carpintero, pero no es como mucha gente se lo imagina como un pobre trabajador allá haciendo sus mueblecitos y todo. Él tenía una carpintería, pues tenía gente que trabajaba para él. Tenía un lugar donde hacía muebles por encargo y tenía varias personas que trabajaban con él. Pues Billy Mayer explica que él era una persona que tenía esa carpintería, pues lógicamente, pues Immanuel aprendió el tema de hacer muebles también. Habían varios hermanastros, como Judas Thomas, que más adelante se fue con él de viaje, y María Magdalena. También hay muchas historias mágicas con respecto a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era hija de José el carpintero. Era una primera hija que había tenido antes de casarse con María. José tenía una esposa y estaba embarazada, y cuando dio a luz a María Magdalena, falleció en el parto. Y Eli Mayer explica que ella murió en el parto. Entonces, María Magdalena era mayor que Immanuel. Immanuel la veía como una hermana mayor, no mucha diferencia de edad, pero era como su hermana mayor. Y tenían una relación muy hermosa entre ellos. María Magdalena lo admiraba profundamente. Ellos no fueron novios, no eran amantes. Esto parece una novela. Esto es un culebrón colombiano. Hollywood colombiano. Bueno, con toque mexicano Un también, novela mexicana. Entonces, María Magdalena tenía, explica Billy Mayer, sentía un amor platónico hacia Immanuel, que lo veía como un hermano. Había una gran admiración. María Magdalena admiraba la sabiduría que tenía Immanuel. Y ella estuvo siempre a su lado, lo acompañó mucho tiempo. Por eso se dice que era, o en los escritos antiguos aparece que era la compañera de Jesús, pero compañera no porque fuera esposa,
como tratan de entrever, por ejemplo, en la película o en el libro del Código de Da Vinci. Ellos no tenían, ellos no tenían una relación afectiva como pareja. Esa es una diferencia. Dato curioso, ustedes ven abajo como una piedrita, no sé si la ves, en un fondo morado. Esa piedrita es una piedra que apareció entre los indígenas de Estados Unidos. No sé si eran los Sioux o los piel rojas. Y ahí ustedes ven un señor con barbita. Existe la teoría y unos escritos antiguos de que Jesús estuvo en América. Hay un escritor que ha estudiado todo el tema, el Talmud de Manuel, y él sugiere la posibilidad de que Gabriel, que era extraterrestre, lo subió a su nave y lo llevó a América y estuvo por allá un tiempo. O es probable que hubiera sido el mismo Gabriel, pero hay una representación de una persona con barba hecha por indios indígenas, las primeras tribus de Estados Unidos. O Esos sea, indígenas, América te refieres, bueno, al continente, pero a Estados Norteamérica, Unidos, Norteamérica, Norteamérica. Bueno, Norteamérica. México está en Norteamérica también, es que se adueñan de todo, pero Bueno, bueno. digamos en la En Estados zona Unidos, de ajá, Estados Unidos, sí. sí. Esas zonas de esos indígenas. Ahora, los indígenas, si tú miras de Estados Unidos, los piel rojas, los sioux, no tienen barba, a ellos no les crece barba. Entonces, ¿cómo están dibujando a un señor con barba en una piedra? Esta piedra tiene una antigüedad que es como de 2000 años. Esa fue la época en la que vivió Immanuel. Y Entonces, no tiene, se sabe. ¿Sí? Dime. perdón, ¿tiene unas letras hebreas abajo o es mi Sí, yo no sé qué imaginación? son como cuneiformes, no sé qué tipo de letras son. Es raro, no sé. Sí. Tendría que investigar un poco más sobre esto. Sé que hay escritos que dicen que Jesús estuvo en América. Bueno, también que estuvo en la India, que estuvo en muchos sitios del mundo. Bueno, entonces, no sé si está entendido todo este collage Sí, sí, de sí, sí, está consanguinidad, de entendido. hermanos, medio Sí, hermanos, hijos, no hijos, claro. y cómo esto es una visión como más mundana, digámoslo así, más como realista, no tiene ese aspecto místico de seres mágicos que nacen de una luz hermosa que vino, impregnó un cuerpo, o todo eso. Estamos, digamos, mirando una realidad un poquito diferente, Ujú. pero no O está sea, lo que viviendo llamamos nosotros arcángeles son extraterrestres. extraterrestres, exactamente. Sí. Y es muy lógico. Si tú miras, por ejemplo, en la Biblia, cuando Lot sale o va a salir va a salir de la ciudad, pues, de Sodoma o Gomorra, no sé, una de esas dos, y vienen los ángeles y alguien los ve y se dan cuenta que son ángeles. Son extraterrestres caminando por ahí, su rostro distinto y todo. Y a ellos los están rodeando un montón de gente y ellos dan un destello de luz que enceguece a todos los que los están persiguiendo porque se sienten en peligro. Esto es muy fácil, un arma que es como un flash, lo usan hoy en día los militares. En la noche, si alguien viene siguiendo, te sacas como una gran linterna que lanza un flash de gran intensidad y deja ciega parcialmente a la gente. Entonces, con esa luz los enceguecieron y lograron escaparse porque los iban a pronto a matar o a molestar. Esos extraterrestres, ángeles, arcángeles, son extraterrestres, o sea, no son seres mágicos. Que hay de distintos niveles, seguramente habrán unos que son más energía que materia, ya hemos visto que hay distintos niveles, ¿cierto? Es probable que haya seres extraterrestres que sean interdimensionales, que aparecen como luz, pero son seres que están en evolución como estamos nosotros, ¿sí? Están Y evolucionando. bueno, según Billy Mayer, ¿por qué, si antes convivíamos con ellos, ahora ya no están y se esconden tanto? Sí, la idea es que la humanidad está atravesando actualmente un periodo de aprendizaje en el cual tenemos que aprender por nosotros mismos sin influencias externas. Por eso ellos llegaron aquí a la Tierra y se llevaron, por ejemplo, a los de la inteligencia de Giza, y no está permitido que hayan extraterrestres aquí influenciándonos. ¿Por qué razón? Porque la raza humana tiene que aprender a convivir con su alta tecnología y no autodestruirse. Estamos en un periodo crítico en el cual tenemos que escoger dos caminos. Uno es la autodestrucción con nuestra tecnología y el otro es aprender a convivir en armonía, entender que todos estamos interconectados. Entonces tienen que dejar ese espacio. Sin embargo,
últimamente, como han habido tantos problemas en la Tierra, hay seres extraterrestres que están en ciudades intraterrenas que como están viviendo acá, se pueden ver afectados por lo que hagamos los de la superficie. Por eso aparecen, ya hemos hablado de eso anteriormente, todas esas naves en el cielo son seres intraterrenos que tienen tecnología extraterrestre y algunos tienen contacto con extraterrestres. Entonces va a llegar un punto en que ellos se van a dar a conocer muy probablemente. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a llegar un punto en que tendrán que hacerlo. Bueno, avancemos un poquito más. Bueno, ahora, por ejemplo, Jesús hacía milagros. Hay exageraciones respecto a eso. Sí tenía la capacidad de hacer ciertas cosas que están dentro de las leyes creacionales, digamos, el manejo de la energía, él tenía esa capacidad. Por ejemplo, el Sermón del Monte, no eran 5.000 personas que fueron allá a visitarlo a una gran montaña. Dice que en una pequeña colina ya habían 250 nomás, no eran 5.000, y que en su mayoría eran mujeres y niños, que eran los que querían escucharlo. Apenas habían como unos 40 hombres, pero eran principalmente mujeres y niños. Y sí fue cierto que habían unos pocos panes y entonces hay unos peces y él con su energía, el manejo de la energía creacional, logró multiplicarlos y hacerlos. Sí podía sanar a veces con conocimientos del uso de hierbas, de medicinas naturales, y le ayudó a la gente que manejara ellos mismos su sistema inmunológico a través de su propia energía y sus pensamientos. Entonces, cuando dice tu fe te ha curado, realmente lograste darte cuenta que tu misma energía puede mejorar tu estado de salud. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Es que nuestra energía es la que maneja nuestro nivel de salud o de protección con respecto a virus. Entonces, todo esto ha sido exageraciones. Lo de caminar en el agua, dice que realmente no fue así, que él no caminaba en el agua. Es una mala interpretación de algo que pasó. Y los apóstoles no eran 12, sino eran muchos más seguidores, con hombres y mujeres, que algunos de ellos, por ejemplo, Pedro, era acaudalado, tenía riquezas, y él muchas de esas riquezas las usaba para ayudar a la causa, de llevar las enseñanzas, de organizar reuniones y todo eso. Y no es que ellos hubieran dejado todas sus riquezas y se hubieran ido a seguir a Jesús. No, dice que ellos seguían en sus labores diarias, rutinarias, en sus negocios, pero cuando tenían tiempo libre iban y hablaban con Jesús y lo seguían. Entonces no era tan exagerado. Entonces lo muestra un poquito más, menos exagerado, menos como lo hemos vuelto como una leyenda. Que hacía ciertos milagros, no eran milagros, era simplemente el manejo de la energía creacional. Bueno, este señor se llama James Dirdor. James Dirdor hizo un análisis muy interesante sobre el Talmud de Immanuel. James Dirdor es un científico, ya falleció, era un científico norteamericano, escribió varios papers o estudios científicos sobre el tema del clima, pero él también era un académico en temas bíblicos. Él había estudiado durante mucho tiempo los temas bíblicos. Cuando él escuchó el tema del Talmud de Manuel, él dijo, eso debe ser falso. Entonces él empezó a mirarlo con detalle para demostrar que fuera falso. Y empezó a analizarlo y después de 20 años de estudiarlo llegó a la conclusión de que era un texto original. Eso que estaba escrito en esos rollos que encontraron en la tumba de Jesús, que fueron escritos realmente por Judas Iscariot. Judas Iscariot los escribió luego de que Jesús huyera. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús cuando lo crucificaron, que sí fue crucificado, Billy Mayer explica que no es cierto que fueron los judíos los que lo mandaron a crucificar y que hoy existe, digamos, como un estigma diciendo que los judíos mataron a Dios y que por eso a ellos les pasa todo lo que les pasa. Yo he escuchado esa historia. Él dice que eso es totalmente absurdo. Realmente a él lo persiguieron los romanos. Los romanos estaban en contra de sus enseñanzas, que creaba un tipo de ideas totalmente diferente a lo que ellos profesaban. Y recuerda que la religión católica nació prácticamente en Roma. En Roma se empezó a crear el catolicismo. Entonces, todo eso ha sido una tergiversación para culpar a los judíos
pero realmente él está en contra de las enseñanzas de los romanos. Él fue crucificado o lo trataron de matar los mismos romanos. Eh, Dato curioso, él dice que no, la cruz no era como la conocemos, con un palito horizontal y uno vertical, sino que ellos cortaban árboles que tenían dos ramas, que era como una Y. Entonces era una forma como una y ahí crucificaban a las personas. No se ponían a armar una estructura de dos palitos armados con pitas o algo en una carpintería especializada, sino cogían árboles que tenían esa forma con dos ramas y en esa Y ellos crucificaban a las personas, quedaban colgadas ahí de esa estructura de madera natural. Eh, a Immanuel sí lo crucificaron, pero lo que sucedió es que no murió en la cruz. Él lo bajaron antes de tiempo, él no había muerto, y lo enterraron en la tumba que José de Arimatea dio, que es donde fueron más adelante Billy y Sarachet. Él estuvo allá y por una entrada, porque esa tenía una entrada secreta por un lado, logró entrar José, el padre adoptivo de Jesús, con unos amigos que eran de la India y tenían conocimiento de medicinas y tratamientos. Estuvieron tratando durante unos días recuperándose. Él no murió. Durante esos días del viernes que lo pues, metieron en la tumba hasta el domingo en la mañana, se estuvo recuperando. Ya cuando tuvo fuerzas, se hidrató y pudo comer algo y salir. Logró salir, dobló todo lo que lo habían envuelto, lo puso en el sitio y se fue. Él huyó de ahí porque no iba a esperar a que lo mataran cuando se dieran cuenta que estaba vivo. Días posteriores, él se encontró con algunos apóstoles y les mostraba, oiga, yo estoy vivo. Y algunos no lo podían creer, pero si tú moriste, no, yo no morí, yo estoy vivo realmente. Él se fue, y menciona Billy Mayer, y lo que dice en el Talmud de Manuel, se fue hacia el norte y estuvo por allá como un par de años, no sé, 1 o 2 años. Llegó un momento en que él mandó llamar y quería irse con María Magdalena, con María su madre, Judas Iscariot lo acompañó y también iba uno de los hermanastros de, de, de Immanuel, estaban los hijos de José. Y formaron un grupo y huyeron hacia el norte, hicieron un recorrido yendo primero hacia Siria, luego se fueron por Irak, llegaron hacia Pakistán y finalmente a la India. Es un camino muy largo, si tú lo miras en un mapa, Roxana, eso es algo que toma años. O sea, eso no es como la caminata del Camino de Santiago de Compostela, esto es una cosa increíble. Es algo que en esa época tomaba mucho tiempo, en caravanas de varios Claro, días, no durante había un. caminos para nada, No, ¿no? y los caminos eran pequeñitos y no había un tren, no había un carro, era todo muy lento, casi que a pie. Durante ese viaje, al llegar hacia Pakistán, María, la que era madre de Immanuel, desafortunadamente no resistió el viaje y murió. Ella la enterraron allá en un sitio en Pakistán. Entonces, María, la madre de Immanuel, no logró llegar con él. De María Magdalena no menciona qué pasó con ella, hasta dónde llegó o qué pasó, pero finalmente Immanuel terminó en la India, en la zona de Cachemira. Allá siguió viviendo muchos años y era una persona considerada como un gran maestro. Hay libros y leyendas sobre él en la India. Él murió en la ciudad de Srinagar. Creo que allí hay una tumba de ese señor especial y en la tumba hay marcas de unos pies que tienen marcas de crucifixión en los pies. Hay mucho debate respecto a eso. Él llegó a vivir más de 110 años de edad, o sea, una avanzada edad. Allá, cuando vivió allá, se casó, tuvo varios hijos, pues él tuvo varios hijos. Uno de esos hijos, el mayor, al morir Immanuel, tomó todos los escritos de Judas Iscariot, que había escrito toda la historia, todo lo que había pasado, los envolvieron en los rollos, los volvieron en el paquete y lo llevó de regreso hacia Palestina, hacia Jerusalén. Y allá, de alguna manera, se los mostró a alguien antes de volverlos y sellarlos y todo. Y alguien los escribió y se basó en esos, y de ahí empezaron a surgir un montón de historias y nuevos escritos. James Yerdorf, en sus análisis, él dice que
el evangelio original que se creía que era de Marcos no era el original, que el anterior de ese era Mateo. Y él hizo un análisis estadístico entre lo que está escrito en el libro o en el, digamos, en el libro de Mateo, comparado con el Talmud de Manuel. Y hace cláusula por cláusula, y él llega a una conclusión usando un sistema estadístico que lo escribe muy bien en su página, tjresearch.info, en el cual él concluye que el escrito original, haciendo el análisis lingüístico, el escrito original era el Talmud de Manuel, el que Billy Mayer rescató de la tumba que había sido de Immanuel. Y él dice que era el original, y de ahí Mateo, el escritor del libro de Mateo, se guió por ese que había ahí. Y ahí surgieron el de Marcos, Lucas, Juan. Ahora, es muy claro, y todos estos escolares dicen que los apóstoles originales nunca escribieron esos libros. Ellos nunca hicieron esos, porque ellos ni siquiera sabían escribir. Se lo atribuían a ellos, pero era como, no sé si era en honor a esos apóstoles originales, pero fueron escritos mucho más adelante. Ellos ya habían muerto. Entonces, el libro que ustedes ven en la Biblia, esos evangelios de Lucas, Marcos, Mateo, Juan, no fueron escritos por los apóstoles, fueron escritos por personas en nombre de esos apóstoles. Quizás poquito tradición oral y lo que habían leído del Talmud de Emanuel. Este Talmud de Emanuel, entonces lo analiza este señor. Recomiendo ir a la página de él. Es fácil entrar a internet. Explica mucho detalles sobre cómo se descubrió el Talmud de Emanuel. Da detalles sobre el caso de Billy Mayer. De hecho, James Dierdorf vio ovnis en 2 o 3 ocasiones. Él habla de eso. Y él es un científico que se ha especializado en eso. Hay otro científico que se llama Dietmar Rothe. Él es alemán, pero de chiquito viajó y vivió en Canadá. Estudió aquí cerquita donde yo vivo. Estudió en colegios y universidades canadienses. Hizo un doctorado en tema de ingeniería aeroespacial. Él después, más adelante, se fue hacia Estados Unidos y ha trabajado en la NASA y en el Jet Propulsion Laboratory. Es un científico pleno, digamos, y con con alto conocimiento, y él eh, ha escrito varios artículos, papers, y tiene varias patentes sobre temas de plasma, láseres y ese tipo de cosas. Él, como muchos científicos, no creen en esas historias poquito extrañas de la Biblia, por ejemplo, el arca de Noé, Moisés cómo abrió el océano y todas esas cosas, lo ven como leyendas. Entonces él típicamente no le gustaba el tema de religión, igual que muchos científicos. Pero cuando empiezan a escuchar el tema de Billy Mayer, empiezan a encontrar mucha lógica en todo eso. Dicen, claro, es que los ángeles no eran seres mágicos, sino eran extraterrestres. Claro, sí, nosotros vivimos a través de varias vidas, y eso algunos científicos han hecho análisis sobre eso, psicólogos entrevistando a niños, y han descubierto que hay recuerdos de otras vidas. Entonces, él lo encontró todo lógico, y él hace una presentación muy interesante. Vamos a incluir un link en la descripción de este video, a un video en el cual explica los detalles del Talmud de Manuel, en el cual pues menciona así que Jesús no es Dios y se llamaba era Immanuel, que los hititas nos han venido influenciando durante toda la historia y eran los famosos ángeles. Habla en el Talmud de Immanuel, habla de varios principios de la creación, las leyes y las directivas. De hecho, menciona hasta los mandamientos. Y es curioso que él muestra, y hay 2 mandamientos que los quitaron totalmente de la Biblia. Tú no los ves. Originales mandamientos, habían 2 que los eliminaron completamente. ¿Cuáles eran mandamientos? Era no ser codicioso, no acumular riquezas. Y tú ves hoy en día hay personas que ganan mucho dinero y abren empresas y ganan más dinero y quieren más dinero y no se conforman con tener un carro súper elegante, sino que tienen 10 carros guardados en un garaje, pero solo pueden manejar uno a la vez. Eh, eso está mal, digamos, tener esa codicia, ese deseo de ganar más y más y más, porque eso empobrece la sociedad.
Hay que ser más bien como este actor de cine de apellido Black y también Keanu Reeves, que son personas muy sencillas, ganan mucho dinero y lo que les sobra lo donan a fundaciones. De hecho, como existe en muchos países, por lo menos en Colombia, no sé, en México, el salario mínimo, debería también existir el ingreso máximo. Entonces, que una persona no puede tener más de cierta riqueza. Ok, esfuérzate, trabaja duro en tu vida y logras tener la riqueza para vivir cómodo. Pero más allá de eso, no. Tú no puedes tener billones de dólares. Tú no puedes tener millones de dólares. Vive cómodamente en una casa, ten tu carro y con eso te mueves. Pero más de eso, tiene que ser donado a fundaciones. Debería existir el ingreso máximo. Entonces, la no codiciar era uno de los mandamientos que fue de manera misteriosa suprimido de eso. Había otro y era no ser autoritario y no manipular a través del poder. O sea, lo que hacen hoy en día los políticos y se vuelven dictadores y son autoritarios y a través del poder manipulan a otras personas. Todo esto lo explica Dietmar Rothge. Y es interesante, muy interesante escucharlo. Está en español, yo hice una traducción a español, la encuentro también en inglés, el ¿Está inglés en tu original canal? ¿Dónde está? en mi canal y yo te Ok, voy a mandar entonces el link. el enlace, Es perfecto. muy interesante escucharla porque habla, por ejemplo, de algo que dice en el Talmud de Manuel y escribe el texto original del Talmud de Manuel. Dice en qué parte del Talmud de Manuel se encuentra eso. Ese Talmud de Manuel está siendo traducido, creo que ahí está la traducción a español, pero todavía no la han sacado a la venta en México. Yo te avisaré cuando esté disponible, si hay alguien le interesa de pronto verlo, porque es interesante leer eso que hay ahí. Entonces, Dietmar Rothge saca fragmentos en inglés de cosas que dice Immanuel, que son con mucha sabiduría, explica muchas cosas y habla sobre el tema de la creación. Entonces, ahí pues vamos a incluir esos links que tienen que ver con las enseñanzas espirituales del Talmud de Manuel, que es un video de YouTube y la página de James Director. Entonces, eso es pues todo lo que tenía para comentarte. No sé si ¿Nada tengas más? alguna pregunta, no sé cómo estás. ¿Ya te acabaste de peinar después de la despelucada que te pegué? Ok, Tremenda bomba. sí, es una bomba y nuevamente no es para que tú la creas ni nadie la crea Mm, completamente. Es una historia diferente. Es ujú, una historia que uno puede tomar lo que quiera de ahí y enriquecerse. Lo que exacto, es más válido es la experiencia de cada persona, ¿sí? exacto. Eso vale más que, o sea, tú no tienes que creer en nada, tienes es Ujú, que investigar por ti mismo y exacto, hacer tus propios análisis. Básicamente es eso. exacto, la experiencia de uno mismo y escucharse a uno mismo y ya está, no hay que buscarle más, ¿no? Bueno, más adelante podemos seguir tratando otros temas. Pero nuevamente, mi propósito es, si están interesados, yo comparto lo que sé de Billy Mayer, pero no quiero que lo tomen como que estoy aquí enseñando o imponiendo en conocimiento ciertas ideas. Si No, algo les choca, no lo tomen. Es como ir a un claro, buffet. Si en el buffet hay una comida que tú eres alérgica a eso, no te la comas. ya, Nadie te dijo que tienes que comer ese brócoli que no te gusta, o si te gusta, ujú, pues cómetelo. Entonces, eso es lo mismo. Entonces, arma tu propio plato y aliméntate con lo que a ti te sirve. claro. Sí, sí, justamente ayer estuvimos hablando un poquito de eso, de que una persona comentaba, ¿no? En el programa de Sokey, que a veces se siente muy agobiada porque hay demasiada información y está ávida de información, pero que luego se confunde. Entonces, bueno, pues una vez más, no te confundas, no pasa nada, toma lo que te sirve y lo que no, como dice Mm, Francisco, hacerlo a un lado y ya está, ¿no? Esto es sí. así. La meditación ayuda mucho a manejar esa sobresaturación. Ujú, Y sobre todo hoy en día estamos bombardeados con demasiados videos, demasiada información, o sea, es un bombardeo de información increíble. Yo encuentro muy práctico, sobre todo después de dormir, por algún motivo al despertarme me despierto como que mi mente se ha calmado y tengo claras muchas cosas, como que durante la noche proceso eso internamente, me digo: "Ah, eso no es necesario, eso no es importante", y entiendo cosas de mejor manera después de haber dormido o después de haber meditado.
hay que Es verdad. relajarse y uno no tiene que aprender todo, uno no tiene que aprender de todo. Uno tienes que tomar lo que le sirve. Ujú. Aquietarse, ¿no? Buscar estos momentos de quietud y de silencio, como dices, es un reseteo. Ujú. Sí. Bueno, entonces eso es lo que tenía para compartirte el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Interesantísimo. Por supuesto, rompiendo paradigmas, nos explota. Bastante. Ya me imagino los comentarios de este video. Por favor, no maten al mensajero. Estoy dando un mensaje, pero no maten al mensajero. Madre mía, bueno, 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 Gabriel ahora ya tomó otro. Gabriel, sí, el famoso ángel ya se volvió. Bueno, Sí. creo que nadie se haya desilusionado. No, bueno, pero como dices, está esto, cada quien que lo tome donde sea, no hay que creérselo todo, no hay que tomárselo todo tan a pecho, pues es lo que dice Billy Mayer, lo que ha pasado con toda esta historia, pero bueno, pues hay tantas miles y miles y miles de historias que yo creo que también el chiste de la vida es esto, ¿no? Ir encontrándose a uno mismo y descubrir dónde está tu verdad. Correcto. Bueno, muchas gracias, Roxana. Gracias, Francisco. Bueno, Gracias a todos. Hasta pronto. Sean hasta pronto. felices. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.